tratamiento odontológico en el paciente pediátrico de la unidad temática 1, diagnóstico 1. Es bueno que aprendamos a manejar, que ustedes aprendan a manejar el programa, porque así ya lo van viendo, lo van conociendo, para que saquen mejor provecho y estén preparados cuando tengan que preparar para los parciales y finales. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con esta clase? Que ustedes sean capaces de lograr una evaluación integral del niño. Acuérdense que las afecciones que puede padecer un niño o un adolescente no está focalizado nada más que a caries y enfermedades gingivales, sino también pueden tener otras alteraciones, como en este caso alteraciones de maloclusiones. Y para poder diagnosticar esto, tenemos que realizar un examen facial integral. Y los objetivos específicos es que adquieran esa capacidad para poder observar y analizar clínicamente al paciente, pudiendo realizar el examen facial y bucal, que junto con otros elementos auxiliares de diagnóstico nos va a permitir poder conocer cuáles son las afecciones que tiene el paciente, reconocer las características normales de la boca para poder determinar cuando algo está alterado. Yo escucho con un delay, no sé si ustedes escuchan así. Andrea. Bueno, sigo. ¿Escuchan bien, chicos? Sí, profe, se escucha con un eco nomás. Sí, se escucha con... Yo me confundo del mismo eco que todos Sí, sí, Raquel, se está escuchando con un poquito de eco, pero se te con un entiende bien. delay parece, Sí, pero se pero no sé entiende. cómo puedo solucionar. Bueno, cualquier cosa que no queda claro, me van parando y vuelvo a explicar. Bueno, en cuanto al examen facial, ¿qué es el examen facial? Es un elemento clínico de diagnóstico que junto con el examen bucal, el estudio de radiografías, estudio de modelos, estudio cefalométrico, nos va a permitir poder lograr llegar a un diagnóstico de la alteración que presenta nuestro paciente y así poder, si vamos a tratar al paciente, poder realizar de Raquel. forma correcta o poder hacer la derivación oportuna. Existen dos métodos para realizar el examen facial, el método directo y el indirecto. El método directo es aquel que puede hacerse a través de la inspección visual, es decir, a través de la observación, y también la palpación va a ser un método directo. También podemos hacer mediciones como método directo, haciéndolo directamente sobre la cara del paciente, es decir, midiendo estructuras directamente sobre la cara del paciente. Entonces, la observación, la palpación y la medición pueden ser métodos directos. Y como métodos indirectos tenemos aquellos que se realizan a través de fotografías o radiografías. ¿Cuáles son las ventajas de hacer el examen facial en forma directa, visualmente o observando directamente el rostro del paciente? Que vamos a tener una imagen tridimensional, pero con la desventaja de que requiere un buen examen facial, requiere mucho tiempo de tenerlo estudiándolo al paciente, y sobre todo si estamos en presencia de niños o de adolescentes, quizás eso llega a ser una especie de desventaja, porque el chico empieza a no colaborar. Entonces, si bien tiene la ventaja de ser más profundo el examen porque es tridimensional, pero la desventaja es que requiere mucho tiempo de desinfección de la cara del paciente. Y el examen a través de método indirecto tenemos a través de fotografías, que tiene la desventaja de que nos permite nada más que hacer una observación de tipo bidimensional,
porque vamos a analizar una imagen plana, pero la ventaja de que podemos hacer el estudio del rostro del paciente en el momento que quieramos dedicar tiempo a ese paciente para hacer el diagnóstico. Y sobre todo cuando ya no lo tenemos al paciente en el consultorio. Y también nos permite archivar fotos desde la foto inicial hasta las fotos de evolución del tratamiento y controlar también las imágenes del antes y el después del tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer el examen facial del paciente? Preferentemente con el paciente de pie, en una posición natural, con el paciente relajado, es decir, que debe ser una posición que no sea forzada por el operador. Por eso hoy cuando tomábamos la foto decíamos que el paciente debe pararse para la foto y también para la inspección visual en forma natural, no forzada. Y que esa posición natural no forzada pueda ser repetida en varias oportunidades que queramos analizarlo. En cuanto a qué vamos a poder observar del rostro del paciente, vamos a observar la cara de frente y de perfil en una posición estática y también posición dinámica. Al decir observar posiciones dinámicas, me refiero a que vamos a observar también al paciente cuando está hablando, los movimientos que hace de la musculatura labial, cuando habla y deglute, si tiene algunos hábitos. Todo eso forma parte del examen que vamos a hacer al paciente cuando éste concurre a la consulta. El examen facial comienza ya desde el momento en que el paciente ingresa a la consulta, empieza a manifestarnos el motivo por el cual viene, y ahí ya empezamos a analizarlo. Es decir, que por ahí no, ya en ese momento podemos detectar determinadas alteraciones de la normalidad y ya nos damos cuenta a veces sin un análisis facial tan minucioso si existen hábitos, si el paciente es normal o tiene algún tipo de alteración como retraso madurativo o algún síndrome. O sea, ya definimos al paciente como si es un niño normal, también vamos haciendo la historia clínica, verificamos si la edad del paciente es acorde con lo que representa clínicamente. Es decir, que más allá de todo el examen minucioso que vamos a hacer después sobre la fotografía o mediciones que podamos hacer clínicamente en el rostro del paciente. Es decir, el examen facial comienza ya desde el momento en que lo vemos. ¿Qué consideraciones vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta que para poder inspeccionar el rostro del paciente, tenemos que lograr la posición natural de la cabeza. Y también determinar una referencia horizontal u horizontal verdadera. Eso tanto para hacer un examen clínico o también, o sea, el examen clínico en forma directa, digamos, o también cuando hagamos el examen facial a través de fotografías. La obtención de la posición natural de la cabeza lo vamos a hacer solicitando al paciente de que se pare, acuérdense que parado en una posición natural mirando al horizonte. También se dice, por ahí conviene colocar un espejo frente al paciente y se le pide al paciente que se mire al espejo. Entonces, de esa forma se logra una posición natural del paciente, de la cabeza del paciente. Y lo ideal es que logremos también determinar una vertical verdadera. Esa vertical verdadera consiste en hacer colgar delante de la cara del paciente, sobre todo cuando vamos a observarlo de perfil, una cuerda de la cual vamos a suspender algo que tenga un determinado peso, por ejemplo, una plomada,
Entonces se va a sacar la fotografía de perfil, también puede ser la de frente, con esa cuerda colgada al lado o por delante si estamos tomando la fotografía de perfil, para que esa vertical nos indique la vertical verdadera, que va a caer por su propio peso, eh, por, eh, por efecto de la gravedad. Esa va a ser nuestra vertical verdadera. A partir de esa vertical, que va a salir plasmada en la foto, o cuando estamos haciendo el examen facial en forma directa, también nos va a servir de referencia. Y a partir de esa vertical vamos a trazar lo que denominamos horizontal verdadera, con la ayuda de una escuadra. Vamos a apoyar la escuadra sobre esa cuerda y considerando un ángulo de 90 grados, vamos a trazar lo que llamamos horizontal verdadera. Es decir, que cualquier horizontal que hagamos perpendicular a esa cuerda va a ser horizontal verdadera. Por eso en el libro dice, cuando ustedes vayan a leer, les va a decir cualquier horizontal es verdadera, porque siempre que sea perpendicular a la cuerda va a ser verdadera. Y nosotras la vamos a ubicar de acuerdo a la medición que vamos a realizar. Entonces, por eso es el fundamento de que nosotros les pedíamos hoy tomar las fotos con la plumada delante de la cara del paciente para poder después determinar la horizontal verdadera. Después, si no les queda claro, les vuelvo a explicar o si tienen alguna duda. O cualquier cosa me paran y les explico de nuevo. Por eso, siempre que van a hacer un estudio cefalométrico, estudios del rostro del paciente, sobre todo sobre fotografías, van a tener que determinar siempre un plano de orientación, porque si no nosotros estaríamos trazando ángulos planos y midiendo así a ojo nomás. En cambio, si tenemos en cuenta que esas mediciones hacemos de acuerdo a un plano de orientación, ahí sí podemos decir que esos valores pueden ser importantes y óptimos para ser considerados. Bueno, el examen facial podemos hacerlo teniendo en cuenta consideraciones estéticas, fisiológicas y antropológicas. Y lo podemos hacer de frente o de perfil. El examen facial de frente nos va a permitir conocer el contorno facial, las proporciones de ancho y alto que tiene la cara del paciente. Podemos observar la línea media que pasa por la parte central de la cara del paciente, que es vertical. Nos permite a través de esa línea media saber si estamos en presencia de un paciente con un rostro simétrico o asimétrico. Nos permite evaluar distintos niveles a través de trazar distintos planos y también nos permite estudiar en sentido vertical las proporciones o tercios que ya vamos a ver y también las relaciones labiodentales que todo suman a lo que es el examen facial y nos permite observar qué es lo ideal, digamos, para un rostro estéticamente aceptable. Y cómo alteraciones, por ejemplo, en las relaciones labiodentales, nos pueden estar manifestando presencia de determinadas maloclusiones. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay algo que no les queda claro? Eso de lo de vertical verdadera y horizontal verdadera, ¿les quedó claro? Después cuando lo lleven esto a la práctica se les va a ir clarificando un poquito más. Bueno, vamos a analizar entonces la cara de frente, vamos a ver el contorno facial. Para estudiar el contorno facial vamos a seguir reparos
que vamos a ir ubicando en el rostro del paciente, vamos a seguir desde el perfil de los parietales, observamos a nivel de los arcos cigomáticos, ángulo goníaco, cuerpo mandibular, mentón, y así seguimos analizando de un lado y del otro del rostro del paciente, y vamos a poder entonces, gracias a observar el contorno facial, ver si la cara es redonda, ovoidea o alargada. También podemos estudiar entonces, observando la cara de frente, si el ancho de la cara y el alto, ¿qué relación tienen? Vamos para eso a trazar un plano medio vertical que va a bajar desde el trichion hasta el mentón. ¿Cuál es el punto trichion? El trichion es aquel ubicado a nivel del nacimiento de la frente, es decir, donde comienza el cabello. O algunos dicen la última arruga de la frente. Entonces, desde el punto trichion hasta el punto mentoniano cutáneo, en forma vertical, bajamos esa línea. Y vamos después a marcar desde ángulo cigomático a ángulo cigomático, y vamos a decir que el ancho de la cara debe ser igual al 30% menos de la altura. Entonces, al hacer ese análisis, vamos a ver si la cara es corta, normal o alargada. En condiciones normales, con la musculatura en reposo, ese plano medio sagital, entonces vamos a ubicar desde el trichion, que dijimos hoy dónde está ubicado, el punto glabelar cutáneo, que es un punto equidistante del nacimiento de ambas cejas, o a nivel o equidistante o parte media de una línea que pasa por arcos superciliares. Tenemos la base nasal, otro punto, dorsal nasal, base del filtrum, extremo inferior del filtrum, línea media del labio inferior y línea media del mentón. Todos esos puntos deben coincidir en un paciente normal sobre ese plano medio, que es vertical. Fíjense, nosotros aquí bajamos desde el punto glabelar cutáneo en forma perpendicular a una línea horizontal que pasa por ambas pupilas. O sea, nuestro plano de referencia ahí serían ambas pupilas. Bajamos perpendicular desde el punto glabelar cutáneo, y en un sujeto normal deben coincidir los puntos subnasal y mentoniano en un mismo plano. Cualquier punto que se aleje de ese plano medio, ya sea el mentoniano, que es el que casi siempre se aleja, o el subnasal, nos está indicando de que existe una laterodesviación. Después vamos a ver si esa laterodesviación es funcional o esqueletal. Eso ya a través de otros estudios. Fíjense cada una de las imágenes. El chico este de la izquierda, también, si observamos, vamos a ver a nivel del mentón donde existe un desvío del punto mentoniano, que debe estar en el medio y coincidir con el plano medio, cómo se desvía. En este chico de la imagen inferior, como ya tiene una marcada asimetría y como ese punto mentoniano ya no coincide con el plano medio. Fíjense, este de la derecha también tiene un desvío de la parte, ya desde la base de filtrum a la parte media del labio inferior. A nivel del mentón, si observamos, como el punto mentoniano no coincide con el plano medio. Aquí tomamos como referencia para determinar ese plano medio vertical
el plano horizontal que pasa por las pupilas, pero también podemos bajar desde el punto clavelar cutáneo perpendicular a el plano que pasa por ese punto y debe coincidir entonces todos los puntos medios sobre ese plano vertical. ¿Se entiende? Porque eso van a hacer después ustedes sobre la foto, sobre la foto frontal que van a traer de sus pacientes. ¿Mm? Por eso es que es aconsejable que las fotos no tengan sombras, porque ahí les puede confundir un poquito. Si existe una sombra del lado derecho o izquierdo del mentón del paciente, les puede confundir. ¿Mm? Bueno, vamos a observar también lo mismo, el rostro del paciente de frente, observando línea media, pero con sonrisa suave o con sonrisa forzada. Y ahí que nos va a permitir observar cuando hacemos sonreír al paciente si la línea media facial coincide con la línea media superior y la línea media dentaria inferior. ¿Mm? Fíjense como en este chico de la imagen inferior derecha, a este que le faltan los incisivos superiores, fíjense que si ustedes siguen la vertical, no hay coincidencia de línea media dentaria inferior con el plano medio. Y en este otro chico, que fíjense cómo aquí confunde un poquito porque nosotros estamos haciendo el estudio en la posición natural del paciente que por lo visto tiene un problema de postura. Por eso es que como que estuviese inclinado el plano medio sagital, pero es porque ahí influye la postura del paciente. ¿Mm? Seguimos. Se observará entonces sobre ese plano medio sagital la equidistancia o falta de ellas de distintas estructuras hacia la línea media. ¿Eso para qué? Para poder saber si la cara es simétrica o no. Entonces, vamos a tener el plano medio, que ya sabemos, recién dijimos cómo lo trazábamos, y vamos a medir puntos equidistantes de un lado y del otro de la cara y vamos a ver si tienen medidas iguales. De lo contrario, si hay una diferencia de medidas de 2 milímetros, podemos considerar que el paciente es normal porque se puede aceptar una asimetría de 2 milímetros. O sea, no todos los rostros son y no todo el individuo es perfectamente con las mismas medidas de un lado que del otro. Pero cuando ya la diferencia de medida de un lado y del otro es mayor, sobre todo en el tercio inferior, eso ya nos tiene que llamar la atención. Fíjense, medimos eminencias frontales laterales, ángulos externos de los ojos hacia el plano medio de un lado y del otro, comparamos las distancias. Lo mismo hacemos desde los puntos que se ubican en las alas nasales, en las comisuras, a ambos lados del mentón, que son los puntos laterales del mentón, y tenemos que ver que esas distancias sean iguales. Hacemos esto en cada uno de los pacientes. Eso lo deben hacer ustedes en las fotografías, o sea, van a hacer el examen facial de frente en forma indirecta, por método indirecto. Seguimos analizando la cara del paciente, haciendo un examen facial de frente, aplicando la regla de los quintos. ¿En qué consiste eso? Vamos a determinar siempre, por eso decimos que siempre tenemos que tener para un análisis, sobre todo cuando vamos a hacer mediciones, un plano de orientación. Nuestro plano de orientación acá va a ser el plano medio sagital. Trazamos el plano medio sagital y paralelo a este plano medio vamos a ir determinando distintos planos verticales, paralelos al plano medio.
el más próximo al plano medio va a pasar por el ángulo interno de la órbita. Otro por el ángulo externo, algunos le dicen ángulo cantar interno, ángulo cantar externo, es el ángulo interno de la órbita, el externo. Y otro plano vertical, paralelo siempre al plano medio, que pasa por el ofrión o parte más saliente tangente al parietal. Así entonces vamos a dividir el rostro del paciente en 5 quintos. ¿Y para qué significa, para qué hacemos esta regla de los quintos? Para poder determinar que el ancho de la cara va a ser igual a 5 anchos oculares. El ancho de la cara del paciente debe ser a 5 anchos oculares. También nos permite ver que en el quinto central debe estar ubicada la nariz del paciente, es decir, que en lo posible, para que sea estético el rostro del paciente, estar dentro de los cánones de estética, no deben desbordar las alas nasales de ese quinto. En cambio, los labios del paciente pueden tener las comisuras por fuera del quinto central y considerarse todavía normal. Bueno, pero algo que les voy a aclarar, la regla de los quintos es para analizar el rostro del paciente de frente en sentido transversal, o sea, me va a estudiar el ancho de la cara del paciente. Porque a veces se confunden como para hacer ese estudio se trazan planos verticales, por ahí ustedes piensan de que el análisis de la cara es vertical, no, es a través de planos verticales estudiamos la cara en forma transversal o de ancho. Así que no se confundan con eso. Bueno. Ahí está, sobre el mismo paciente. Fíjense cómo este chico que ya hoy veíamos que aparte del problema postural que tiene, también tiene asimetría facial. Y eso lo comprobamos porque fíjense las distintas dimensiones que tienen cada uno de los quintos, esos que hablamos. Fíjense de un lado el quinto externo o los quintos externos que comprenden los pabellones auriculares, de un lado es mayor que del otro. Y así si vamos analizando cada uno, qué estructura estaría ubicada dentro de cada quinto. Fíjense, la nariz, a partir de la nariz ya empieza a desviarse todas las estructuras de ese quinto central. Tal es así que el mentón está muy desviado con respecto al quinto central. ¿Entienden? Para eso también les sirve esta regla de los quintos, no únicamente para saber que el ancho de la cara debe ser 5 veces el ancho ocular, sino también para ver qué estructuras están ubicadas en cada uno de los quintos. Fíjense en esta chica que tiene marcadas alteraciones de maloclusión y también de su estética facial. Fíjense cómo si analizamos cada uno de estos quintos hay alteraciones muy marcadas. Desvío del mentón, exceso o desborde de la posición de las comisuras del quinto central. También fíjense las alas nasales del lado derecho del lado izquierdo. ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a ver el rostro de frente, pero ya en sentido vertical, porque hasta ahora estuvimos analizando a través del plano medio sagital el lado derecho, el lado izquierdo, y veíamos si había simetría o asimetría. Ahora vamos a ver el rostro de frente, pero lo vamos a estudiar en forma o en sentido vertical. Para eso vamos a seguir utilizando como plano de orientación el plano medio sagital, pero vamos a determinar planos horizontales y perpendiculares a este plano medio sagital.
el plano superior va a pasar por el trichon, es decir, el punto que coincide con el nacimiento del cabello. Ahí entonces vamos a trazar desde ese punto perpendicular al plano medio una horizontal. A nivel del punto glabelar cutáneo, pasando también por la parte superior de los arcos superciliares, marcamos otro plano horizontal al anterior y perpendicular al plano medio sagital. En la base de la nariz, el punto subnasal, cutáneo también, perpendicular al plano medio sagital, nos permite trazar otro plano horizontal, y así vamos dividiendo entonces la cara en distintos tercios. Y nos queda el tercio inferior, cuyo límite inferior va a ser otro plano horizontal que se traza marcando. Todo eso lo van a hacer con una escuadra, si es que el análisis facial lo hacen sobre una fotografía. Entonces vamos a apoyar la escuadra sobre el punto mentoniano, perpendicular al plano medio sagital, y ahí determinamos otra horizontal. Entonces así vamos a dividir el rostro del paciente en 3 tercios. Y vamos a decir que el tercio inferior, que también es llamado línea de Nebré-C, que va desde el punto subnasal al punto mentoniano, debe ser igual al tercio medio, que va desde el punto subnasal al punto glabelar cutáneo, y que esta igualdad debe mantenerse constante durante el crecimiento y desarrollo del individuo y hasta la edad adulta. Cualquier alteración que nosotros veamos, que ahora vamos a ver imágenes, en el cual no hay esa coincidencia, que generalmente es porque puede haber una disminución o aumento del tercio inferior, se considera ya normal y que existe alguna alteración en este sector facial. ¿Quedó claro eso? Entonces, tercio inferior de la cara, denominado línea de Nebré-C, debe ser igual al tercio medio. Fíjense acá, dos caras observadas de frente, muy distintas en sus dimensiones verticales una de otra. Si tomamos entonces las medidas desde de la niña del lado izquierdo, desde el glabelar cutáneo a base de nariz o punto subnasal, y de base de nariz a punto mentoniano o base de mentón, vamos a ver que existe una disminución del tercio inferior. Y eso ya sin, quizás ni observamos todavía la cavidad bucal, pero ya nos puede estar dando la pauta de que tenemos una dimensión vertical disminuida. Podemos estar en presencia de una maloclusión de mordida cubierta o sobremordida. Por el contrario, el chico de la derecha, que si vemos la distancia subnasal mentoniano y comparamos, que es el tercio inferior, comparamos con el tercio medio subnasal glabelar cutáneo, vemos que el tercio inferior está muy aumentado. Eso nos ya del toque, digamos, nos da la pauta de que hay una alteración, que es algo no está bien. Y si vamos después a complementar el examen facial con el bucal, seguramente veremos que existe una mordida abierta. Y si seguimos después, por eso decimos que todos estos elementos de diagnóstico, examen facial, bucal, vamos al estudio cefalométrico, vamos al estudio de modelos, hacemos un análisis completo integral del paciente, quizás podremos llegar a la conclusión de que existe una maloclusión de mordida abierta. ¿Entienden? Es decir, que todos los elementos de diagnóstico, examen facial, bucal, todo después se ponen en evaluación, y es lo que nos va a llevar al diagnóstico. Fíjense, este chico. Bueno, eso es lo que les marqué en verde, que es lo mismo que ya vimos hoy, es para determinar bien qué es la línea de Nebré-C. Es la distancia clínica que va desde la base de la nariz
a la base del mentón. Y que debe ser igual en el sujeto normal a la distancia que va de base de nariz a glabelar cutáneo. Tercio medio de la cara debe ser igual al tercio inferior. Si no, existe alguna alteración, que después con otros estudios determinamos bien cuál es. Y estas son imágenes más esquemáticas de cómo a través del plano medio sagital, cuando se desvía, y estos esquemas son bien, así como bien notorios, digamos, como cuando hay un desvío del punto mentoniano hacia un lado, existe indudablemente una alteración de lateromentonismo. Fíjense también, eso sería de frente un análisis en sentido transversal, gracias al plano medio sagital. Y también en las imágenes de abajo vemos cómo ya vamos a analizar el rostro de frente, pero viendo alturas. Fíjense cómo la imagen, la última, el tercio inferior está aumentado y en la anterior el tercio inferior está disminuido con respecto al tercio medio facial. Entonces, examen facial de frente, gracias al plano medio sagital, vemos simetrías o asimetrías, laterodesviaciones, y a través del trazado de planos horizontales vemos o observamos o analizamos la cara en sentido vertical. ¿Quedó claro todo lo que es examen facial de frente? Y esto lo van a hacer ustedes sobre las fotografías. Es decir, que van a utilizar un método indirecto de observación. Bueno, y hay un montón de otros elementos que podemos observar cuando analizamos el rostro del paciente. Es muy importante y que hacen a las consideraciones estéticas las relaciones labiodentales y qué exposición tienen las piezas dentarias, los incisivos superiores, en relación a los labios. Fíjense, cuando observamos los labios en reposo, los incisivos superiores no deben exponerse más de 2,5 a 4 milímetros. Estas dimensiones son consideradas, si están dentro de este rango, normales. Pero esto también puede variar de acuerdo a la edad y el sexo. A mayor edad es menor la exposición y también en los varones es menor la exposición. O sea que las mujeres muestran un poquito más los incisivos. Todo en una posición normal de reposo. Ahora, en una sonrisa plena, es decir, cuando se muestran más los dientes en la sonrisa plena, la exposición de los incisivos es de un 75% la corona clínica de estas piezas dentarias, pero no debe superar más de 2 milímetros el margen gingival. Es decir, que la exposición de los incisivos superiores en una sonrisa plena debe estar entre 75% de exposición de los incisivos y no más de 2 milímetros del margen gingival. Exposición aumentada en reposo y en sonrisa también puede afectar la estética. Fíjense, cuando tenemos en una observación de relación labio-diente en reposo, fíjense como en la primera imagen la exposición dentaria supera los 2 a 4 milímetros. Eso ya se considera antiestético y ya nos está indicando algún tipo de maloclusión. En la otra imagen, en la cual vemos la exposición de las piezas dentarias, pero en sonrisa, la exposición gingival ahí está aumentada porque ya supera los 2 milímetros que hablábamos hoy. Fíjense cómo prácticamente se ve hasta la inserción de frenillo vestibular. Entonces eso ya es antiestético y también nos está indicando alguna maloclusión. O si bien no es concluyente lo que nos pueda indicar, pero nos da la pauta de que si seguimos observando otras mediciones, podemos estar en presencia de una mordida
cubierta, por ejemplo, porque estamos viendo mucha parte gingival o que existe un problema de basales que en sentido vertical están alteradas. Y todo lo contrario, cuando la exposición dentaria es disminuida, ya sea en reposo o en sonrisa, fíjense la imagen inferior de la izquierda, cómo no se ven prácticamente los dientes. Eso nos está hablando de un hipodesarrollo o escaso desarrollo vertical del maxilar superior. Y del lado derecho, como en sonrisa no muestra prácticamente nada de la gingiva y también es antiestético. Nos puede estar indicando poco desarrollo de maxilar superior que es notorio y es antiestético. Doctora, Sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior y explicar lo del 75% de los incisivos? A la anterior. La anterior a esta, bueno, Sí. ahí, fíjense cómo en sonrisa plena nosotros tenemos que los incisivos pueden exponerse hasta un 75%. Aquí no, en esta imagen ustedes ven que en sonrisa plena está mostrando el límite máximo que es hasta 2 milímetros por sobre el margen gingival. Pero si en esta foto la paciente estuviera mostrando un 75% de la corona clínica, estaría normal. ¿Entienden? Pero no debe superar los 2 milímetros como en este caso. O sea, si esta paciente estuviera mostrando más de estos 2 milímetros, ya estaríamos en una sonrisa gingival. ¿Queda entendido eso? No sé quién preguntó. Sí, doctora, gracias. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, o sea que acá te está mostrando el límite máximo, pero todo dentro de lo normal. Seguimos. Fíjense cómo también tenemos una sonrisa gingival posterior o podemos tener una sonrisa gingival anterior de acuerdo a cuál sea en la zona donde más se expone la parte gingival. Y todo nos está indicando un tipo de maloclusión. Una sonrisa gingival posterior quiere decir de que existe una mordida abierta anterior o que existe un crecimiento vertical muy marcado o en los sectores laterales. Fíjense la sonrisa gingival anterior, una sobremordida en el sector anterior nos podría estar indicando. Desde ya que indica que una situación antiestética, más allá de que también nos está demostrando que existe una maloclusión. ¿Seguimos? Fíjense, si analizamos la curva de la sonrisa normal es aquella de concavidad superior, es decir, aquella que va a seguir en contacto con los bordes incisales del sector anterior, de caninos y también bordes oclusales de los premolares. Es así como se describe esa curva de concavidad superior que es normal y estético. Ahora, cuando no existe esa curva de la sonrisa y la sonrisa es recta, es en línea recta, es antiestético. Y eso seguro a nivel bucal nos está indicando la presencia de una maloclusión. También es antiestético la curvatura de sonrisa invertida. También nos estaría indicando, a ver qué les parece, una mordida abierta anterior y extrusiones en los sectores laterales. Pero todavía eso es cuestión de seguir analizando un poquito más, ¿no es cierto? Cuando uno ve así esa imagen, digamos, al analizar el rostro del paciente, decimos, bueno, acá hay algo que no está bien, pero todavía no nos da un diagnóstico definitivo. Es decir, el solo hecho de hacer un examen facial sobre fotografías sería para el operador, para el odontólogo,
nada más que elementos de diagnóstico, que después vamos a sumar todos esos elementos, integrarlos con lo que conocemos del paciente para poder llegar al diagnóstico final. Si es que hay una maloclusión, cuál es, si es que la vamos a tratar o derivar. La exposición de los incisivos inferiores también cuando está aumentado es antiestético. En una posición de reposo de los labios, cuando existe una exposición muy marcada del labio, de las piezas dentarias de los incisivos inferiores, esto es considerado fuera de lo estético y nos está indicando además de que existe un problema de respiración bucal. Ahí decimos que eso va acompañado de una incompetencia bilabial y generalmente también va acompañado de un mentón retruido. Esto es típico de la fascia del respirador bucal, esta incompetencia bilabial, donde a veces muestran el labio superior corto, con mucha exposición de piezas dentarias, pero también exponen los incisivos inferiores. Los corredores bucales. Los corredores bucales son espacios triangulares que se ubican por fuera de las caras vestibulares en los sectores laterales hacia los carrillos formando como un triángulo oscuro. Ese triángulo oscuro también hay personas que lo tienen muy marcado y es considerado antiestético. Y eso es muy común cuando existe una estrechez de ambos maxilares y puede ser modificado por tratamiento ortodóntico o ortopédico, y también cuando hacemos expansiones dentro alveolares podemos disminuir esos tercios, esos corredores bucales. También con procedimientos de avances quirúrgicos. Pero lo importante es que ustedes sepan que esos corredores bucales, dónde se ubican y que cuando están aumentados son antiestéticos. Bueno, ahora vamos a empezar a observar el rostro, pero ya de perfil. Bueno, para eso vamos a trazar, acuérdense, para cualquier medición determinamos primero un plano de orientación. Ese plano de orientación en este caso va a ser el plano de Frankfurt, que va desde el punto orbitario al punto porio, pero cutáneo. Es decir, que el punto infraorbitario va a ser la parte más depresible de la órbita y el punto porio sería la parte superior externa del conducto auditivo externo. Ese sería nuestro plano de Frankfurt. Desde el punto glabelar cutáneo, que acuérdense que es el más anterior de la parte a nivel de los arcos superciliares, vamos a bajar perpendicular a ese plano frontal y en un sujeto normal debe coincidir con el punto subnasal, dentario de Bonwell y mentoniano, todo en un solo plano. Entonces vamos a decir que estamos en presencia de un perfil de tipo recto, normal, donde hay coincidencia entonces sobre ese plano frontal anterior del punto subnasal, dentario de Bonwell y mentoniano. Y esta imagen les puse la de la izquierda para que ustedes vean cómo también observando el rostro de perfil podemos analizar los tercios también. O sea, podemos ver no únicamente el rostro en sentido antero-posterior, sino también en sentido vertical, si es que la línea de Nebré-C es, esa distancia está equilibrada con el tercio medio. ¿Estamos? Fíjense, el rostro de la imagen o de la fotografía central, como el perfil es recto, hay coincidencia de todos los puntos sobre ese plano frontal. En la niña de la imagen de la izquierda, como el punto dentario de Bonwell y el mentoniano quedan por detrás, es decir que eso ya nos está indicando de que existe una alteración en el tercio inferior. Obviamente, si seguimos analizando a nivel bucal, vamos a ver seguro de que existe quizás un resalte aumentado, un retrognatismo mandibular.
pero ya al solo observarle el rostro nos damos cuenta que hay una alteración. Y la fotografía del lado derecho, vemos que, por el contrario, el punto dentario de Bonwell e incluso hasta el subnasal y el mentoniano están adelantados del plano. Es decir, que acá hay un prognatismo mandibular, que después van a ver ustedes dentro de la clasificación de maloclusiones, que esta última correspondería a una clase 3 de Angle, y aquel que tiene el retrognatismo mandibular estaría dentro de la clasificación de clase 2 de Angle. Eso lo van a ver después. Bueno, y el examen de perfil en forma esquemática. Bueno, también algo a considerar cuando observamos la línea de Nebrese, que va desde subnasal a mentoniano. Si buscamos, que ya sabemos que deben ser igual a la distancia subnasal de glabela, pero también tenemos que considerar que la longitud del labio superior debe ser igual o debe estar comprendida 3 veces en el tercio medio facial. Entonces, longitud labio superior 3 veces en el tercio medio facial. Y en el tercio medio, la longitud del labio superior debe repetirse 2 veces. Por eso decimos que el tercio inferior, a partir de las comisuras, o una línea que pasa por las comisuras, se divide en una parte que corresponde al labio superior y otra inferior que corresponde al labio inferior y mentón. Bueno, esto ya, para estas mediciones tenemos en cuenta la horizontal verdadera. Si nosotros, estos son otros estudios, otras mediciones que podemos hacer sobre el perfil del paciente. Teniendo en cuenta la horizontal verdadera, acuérdense cómo iban a calcular la horizontal verdadera a partir de la cuerda, de la plomada esa que dejábamos caer frente a la cara del paciente, determinamos una horizontal. Desde el punto glabelar perpendicular con la horizontal verdadera, bajamos una vertical y vemos que en el sujeto normal el punto subnasal debe estar adelantado y con una distancia entre 6 más o menos 2. Y en el punto pogonio cutáneo, el punto pogonio, que quizás no lo conocen, es el punto más anterior del mentón a nivel óseo, y a nivel cutáneo sería su referencia en ese lugar. La distancia debe ser entre 0 más menos 4. Es decir, que en esa vertical que baja de la glabela, subnasal debe estar por delante y pogonio coincidir. Es decir, en definitiva, que el labio superior va a estar por delante y del plano y también del labio inferior. Otra cosa a considerar, la curvatura nasogeniana. La curvatura nasogeniana debe ser ligeramente convexa hacia adelante. Eso es considerado normal y corresponde a la zona de áreas paranasales. Si decimos que esa curvatura es recta o no existe curvatura, es que no existe desarrollo de ese tercio facial. Podemos decir que existe un hipodesarrollo de maxilar superior. Por ejemplo, hay una retrusión de maxilar superior, estamos en presencia de una clase 3. Nos conformamos con que ustedes sepan por ahora de que una curva nasogeniana inexistente o recta está indicando una alteración, una maloclusión. Lo normal es que sea ligeramente convexa hacia adelante. Bueno, si analizamos la base de la nariz, podemos determinar otro ángulo, que es el ángulo nasolabial. ¿Cómo determinamos este ángulo? Teniendo en cuenta como vértice del ángulo el punto SN, trazamos una recta que pasa por la base de la nariz, otra por la parte anterior del labio,
y ese ángulo debe tener un valor entre 102 más o menos 8. Ese ángulo puede dividirse por otro plano que va a ser paralelo al plano, a la horizontal verdadera, en dos partes. Una superior, que va a ser de 15 a 20 grados su valor, en la cual no vamos a poder actuar porque va a depender de la posición de la nariz. Ese ángulo les interesa por ahí a los plásticos, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de la ortodoncia o movimientos dentarios nos va a interesar a nosotros el ángulo, perdón, inferior, que va a tener un valor entre 85 más o menos 5 grados. ¿Por qué? Porque nos va a estar indicando la posición sagital o anteroposterior del maxilar superior y de los incisivos. Y es muy importante a considerarlo porque a veces haciendo extracciones o retrusiones muy marcadas de todo del sector antero superior, podemos dejar ese ángulo muy aumentado que es antiestético. Si dejamos después de un tratamiento un ángulo de más de 110 grados, es considerado antiestético. Raquel, Esos ya son a veces los casos en que necesitan una resolución con cirugía, casos de ortognática, ¿no es cierto? Raquel, Sí, anda un poquito más rápido porque te falta el otro teórico todavía. Ya bueno, estamos. el otro es más cortito. Les voy a explicar por qué ahora. Bueno, igual. Entonces, si bajamos perpendicular al plano de orientación desde el punto S, una perpendicular a este plano, vamos a determinar que el labio superior está siempre adelante de este plano que se dice vertical SN, se la llama este plano. Y el labio inferior debe coincidir. Lo importante que ustedes sepan es que el labio superior siempre debe estar un poquito adelantado al labio inferior. ¿Entienden? Y el labio inferior y el mentón por detrás. Es así como debe ser para considerarse estéticamente normal esa relación labial. Sigo entonces, por ahí no les doy tanto hincapié en esto. Fíjense en la imagen, la primera imagen, como en la vertical SN está un poquito adelantado al labio superior, coincide con el plano del labio inferior y el punto pogóneo cutáneo queda por detrás. En un paciente que ya nos está diciendo que no hay coincidencia, no pasa lo que decíamos recién, ya hay una alteración. Y ya vemos que el mentón está como retrognático. No pasa lo mismo con la imagen de la derecha donde el mentón está protruido, hay un prognatismo. O sea que analizando entonces el rostro de perfil, gracias a este plano o a esta vertical u otras análisis que hicimos recién, cómo vamos determinando alteraciones a nivel bucal, maloclusiones, sin ir todavía a observar la boca del paciente, ¿eh? Bueno, a ver, acá lo importante es el plano estético de Rickert, que es aquel que se traza, es un plano que surge de apoyar una recta en el mentón del paciente y la punta de la nariz. Eso es lo que constituye el plano estético. Y como decíamos hoy, va a estar más cerca del plano estético el labio inferior. El labio superior va a estar más alejado del plano estético, pero el labio inferior va a estar por detrás del labio superior. Estas son las normas de estética para considerar una cara normal. El ángulo de Legan, bueno, otro ángulo que se puede marcar. Eso pasamos, si es que estamos con poco tiempo. Bueno, otras posiciones de observación complementaria que podemos hacer en la cara del paciente, si estamos sospechando de la presencia de una asimetría, podemos observar el rostro del paciente desde una imagen axial, posiciones axiales superiores e inferiores en un paciente donde estamos detectando asimetrías. Fíjense las imágenes de la derecha como, sobre todo en la última, se ve que existen asimetrías y podemos tomar fotos también ahí, ¿eh? Eso es cuando
o sea, no son fotos de rutina que uno pide, pero pueden solicitarse o realizarse cuando sabemos que existen asimetrías. Las consideraciones fisiológicas. Bueno, sabemos que toda alteración que puedan ocurrir de funciones de la cavidad bucal o de estructuras cercanas a la cavidad bucal puede repercutir en la forma del rostro del paciente. Fíjense, voy a ir rápido porque esto es bastante complejo, pero es nada más que les traje para que ustedes vean cómo hay que analizar todo esto en el rostro del paciente. Fíjense, cuando existe una alteración en la función bucal, cuando hay un problema respiratorio, el paciente no respira por fosas nasales y lo hace por cavidad bucal, ¿cómo vamos a comprobar si existe alteración en la respiración? Analizando las narinas, el funcionamiento de las narinas. Y eso lo hizo Durán y estableció una codificación del grado de colapso nasal. Si ustedes van después leyendo desde el valor 0 al valor 5, como el valor 0 presenta durante la respiración las narinas dilatadas. O sea, hay una respiración normal, las narinas funcionan, el aire entra por narinas. En cambio, cuando nos acercamos hacia el valor 5, hay prácticamente un colapso funcional de las narinas, es decir, el aire no entra por fosas nasales, el paciente seguramente tiene una respiración netamente bucal. Ese es el estudio que hizo entonces con esta codificación Durán. Seguimos. Lo mismo, Durán y Echeverry estudiaron entonces el comportamiento de los labios durante la deglución. O sea, el valor 1 es el que debemos observar en un paciente que al deglutir hace un cierre completo de labios y no moviliza los labios durante la deglución. Esa sería la deglución normal. Por eso hoy al comienzo decíamos que íbamos a hacer el examen facial en forma estática y dinámica. Bueno, estática, observando radiografías, fotografías, por ejemplo. Pero en forma dinámica sería esto. Fíjense el valor 2, el valor 3, 4, 5, cómo hay distintas compresiones del labio inferior, del labio superior, cómo uno se superpone sobre el otro cuando se produce la función de deglución y hasta el grado, la última situación en la que hay una incompetencia labial donde el paciente no puede contactar los labios al deglutir, que es también relacionado la mayoría de las veces con una respiración bucal. ¿Entienden? No es que tienen que saber de memoria esta clasificación Charry-Durán, ni valor 1, cuándo valor 1, cuándo... No tienen, es nada más que les traigo para que ustedes sepan cómo a veces tiene que ser muy minucioso ese análisis facial dinámico bajo consideraciones funcionales. Fíjense, la fase típica del respirador bucal, como está siempre con la boca abierta, exponiendo las piezas dentarias del sector antero superior, durante el sueño, a veces durante todo el día, cuando existe una hemiatrofia facial por falta de actividad muscular, como es muy notorio en el rostro del paciente. Por eso yo les decía hoy, cuando el paciente ingresa a la consulta, nosotros ya empezamos a hacer el examen facial y ya nos falta estudiar mucho, que ya nos damos cuenta que esa paciente, por ejemplo, tiene un problema estético y seguramente una alteración de una maloclusión. Falta de función adecuada de los músculos periorales en pacientes con fisura labio-alveolo-palatina, que si bien fueron tratados o están durante algún tratamiento, pero se nota esa falta de función normal de los músculos peribucales. Cuando existe una disfunción del ATM, fíjense cómo hay alteraciones en la estética facial o alteraciones en el rostro del paciente cuando existen también problemas funcionales.
Y bueno, los antropólogos agruparon entonces los individuos de acuerdo al perfil y lo ubicaron también de acuerdo a la raza. Entonces, decimos que la raza blanca va a tener un perfil ortognático o va a ser ortognato, como dice aquí, porque, como decíamos hoy, sobre el plano glabelar, va a coincidir, que baja de la glabela perpendicular a Frankfurt, va a coincidir el punto subnasal dentario de von Wille y mentoniano. Es decir, va a ser recto. Hay coincidencia de todos esos puntos. El perfil es ortognático, típico de la raza blanca. En cambio, el negro o africano va a tener un perfil que va a ser normal para él, no así para un paciente de raza blanca, que va a formar un ángulo abierto hacia atrás en el cual el punto dentario de von Wille y el mentoniano van a estar adelantados. Es típico entonces la raza negra. Y en la raza amarilla o mongoloide, vamos a tener que se va a formar un perfil con un ángulo también, pero abierto hacia adelante. Decimos que el perfil es cóncavo con el punto dentario de von Wille y el punto mentoniano por detrás del plano frontal, que decíamos debía ser glabelo mentoniano coincidente, ¿no es cierto?, para ser normal. Bueno, a ver, bueno, podemos complementar la observación o lo que visualizamos en el rostro del paciente con la palpación. Vamos a palpar en forma directa a través de los dedos, palpamos músculo macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo, en apertura, cierre, lateralidad. Vemos si existen reparos óseos que nos están indicando alguna alteración, si existen ruidos en la articulación, presencia de ganglios aumentados de tamaño, masas musculares de distinta función o de distinto volumen también de un lado o del otro. Porque no únicamente nos podemos quedar con lo que vemos, tenemos que también palpar. Bueno, y también podemos hacer mediciones. Las mediciones podemos hacer en forma directa sobre el rostro del paciente. Ya dijimos que no, porque llevaba mucho tiempo, no era tan exacto. En cambio, podemos aplicar mediciones sobre fotografías, que sería lo ideal. Por eso es que las fotografías deben estar tomadas en forma correcta. Las mediciones pueden ser lineales, radiales o angulares. Bueno, ¿cómo tomamos las fotografías? De frente, lateral derecha, lateral izquierda también podemos pedir, con sonrisa. Complementamos lo que vemos en el rostro del paciente también con una teleradiografía, porque la teleradiografía también nos da una imagen del contorno facial. También tenemos incluso hasta mediciones que podemos hacer en el contorno facial, porque tenemos estudios cefalométricos faciales. Fíjense, la radiografía panorámica también nos puede servir para poder corroborar cosas que estamos viendo, observando. Por ejemplo, observamos una asimetría facial, complementamos con una teleradiografía y podemos medir las alturas de ambas ramas. Bueno, y ahí terminamos entonces lo que es examen facial. Esta es la bibliografía. Esto, muy semejante a este teórico, se les va a subir al aula con audios. O sea que ahí van a tener una explicación más que completa de lo que yo les fui dando. Igual si tienen dudas, después vuelven a preguntar. Dani, si vos podés ir preparando lo de examen bucal, eso es Sí, más rápido. vos dejá de compartir nomás la pantalla, así yo comparto. Bueno.
Ahí está. Decime por favor si se observa. Hasta ahora no. Todavía no. Esto parece así, chicos, como muy engorroso, pero en realidad cuando lo lleven a la práctica van a ver que no es tan complicado. Ahí está. ¿Se ve, Raquel? Sí, se ve perfecto. Ahora sí, fíjate si le podés poner en presentación. Entonces Exacto. salís del Power. Ahí Ahí, está. ahora Se ve un sí. poquito más chiquito. Bueno, el examen bucal, decíamos hoy que también es un elemento fundamental del diagnóstico y que ambos van juntos, porque ya decimos que lo primero que hacemos, ni bien vemos al paciente, es observarle el rostro. A veces ahí ya podemos determinar si existe una alteración o no, pero para determinar fehacientemente si existe alteración o no e ir complementando ambos elementos de diagnóstico, tenemos que ir sí o sí a hacer una observación bucal, que puede ser clínico o también a través de exámenes complementarios. ¿Cuáles serían esos exámenes complementarios? Por ejemplo, el estudio de modelos. Seguí nomás, Dani. ¿Vos vas a ir pasando? Espera, ¿por qué no me pasa? Ahí. ¿Se escuchó lo que dije o no? Sí, Raquel. Bueno. El examen bucal puede hacerse también como lo hacíamos al facial hoy, a través de la observación, de palpación, de mediciones, de radiografías, fotografías e impresiones con modelos. Seguí nomás, Dani. Así no se hace tan largo, porque esto es Doctora, muy fácil. Sí. se está acoplando con otro micrófono y no se le entiende. Ah, no sé. A ver, ahí me escuchan. Sí, ahora sí, doctora, se Ahora entiende. sí. Escucha con eco, doctora. Sí, hoy también, discúlpenme, pero hoy durante toda la presentación yo tuve eco, incluso ahora también, y me boleaba mientras hablaba porque es muy incómodo realmente. Pero bueno, cualquier duda que van teniendo me van preguntando. ¿Escuchan mejor ahora? Sí, ahora se Sí, escucha doctora. mejor, doctora. Igual, Ahora chicos, la sí, idea de Raquel. darles el teórico, así como lo estamos haciendo, es para que ustedes sobre la marcha puedan ir escuchando el tema. Yo cuando voy explicando, voy llevando de una imagen a otra, voy haciendo comparaciones. El que tiene dudas ya sobre la marcha puede preguntar. Esa es la idea del teórico. Pero esto se les va a subir como un PDF con los audios donde está en cada imagen una explicación grabada. Así que pienso que no van a tener mayores inconvenientes para estudiar. Igual ya saben que pueden preguntar a los docentes, me pueden preguntar a mí también cualquier duda que tengan. Así que por eso yo les digo que esto es mucho más rápido. Bueno, ¿cuáles son las áreas que vamos a considerar? El examen de los tejidos duros, examen de los tejidos blandos y examen periodontal. Seguí nomás, Dani. En cuanto a los tejidos duros, vamos a observar las arcadas por separado. Los tejidos duros, ahí analizaremos las piezas dentarias del maxilar superior, del maxilar inferior, los procesos alveolares, bóveda palatina. Entre los tejidos blandos vemos las encías, los frenillos, lengua, carrillos, labios. Les menciono, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Seguí nomás. Ahí está, en las arcadas por separado. Los tejidos duros, decíamos piezas dentarias, vamos a analizar el número de piezas dentarias, hacemos el odontograma, vemos si las piezas dentarias son temporarias, mixtas,
de una dentición primaria, mixta, permanente. Vemos si existen piezas dentarias de más, de menos, si existen supernumerarios, las formas de las piezas dentarias, si son iguales las piezas dentarias homólogas, si son del mismo tamaño. Vemos posiciones, si existen apiñamientos, giroversiones, todo lo que podemos ver en tejidos duros en relación a las piezas dentarias. Si existen caries, hipoplasias, malformaciones coronarias, si existen desgastes, porque cada una de las cosas que vamos descubriendo en el examen de los tejidos duros va a tener una manifestación o va a tener un significado. Si existe movilidad de las piezas dentarias, que nos puede estar indicando un trauma oclusal o un problema en la calcificación, que eso puede ser normal de acuerdo a la edad del paciente o puede determinar alguna alteración. Seguí nomás, Dani. En cuanto a los procesos alveolares, vamos a ver que podemos analizarlo y también podemos no únicamente valernos de lo que vemos, sino podemos ir palpando y vamos a ver cómo podemos tener depresiones o saliencias en el reborde alveolar. Si esas depresiones justo coinciden con la ausencia de una pieza dentaria, eso es un signo de que nos está alertando de que puede haber ausencia, de que hay una ausencia de una pieza dentaria que puede ser por una agenesia o una extracción o pérdida de la pieza dentaria en algún momento de la vida del paciente por un traumatismo. ¿Entienden? Y por el contrario, cuando existe un abultamiento. Eso después vamos con otro elemento complementario que es la radiografía panorámica u otros estudios radiográficos, vamos a ver si existe un diente retenido. En cuanto a los tejidos blandos, vamos a observar labios. Hoy ya observamos los labios cuando hacíamos el examen facial, pero aquí vamos a seguir observando los labios, el labio superior, el inferior, si son normales, si son hipotónicos, hipertónicos, si hay una buena competencia, un buen cierre, la textura del labio, los carrillos también controlamos, frenillo lingual, que si es corto nos va a dejar la lengua en una posición baja. Esto va a quitar estímulo de crecimiento al maxilar superior y eso debe ser tratado porque va a ser un factor que puede desencadenar una maloclusión. ¿Cómo comprobamos? Haciendo indicando al paciente de que estire la lengua y se va a ver esa imagen en forma de mariposa o que levante la lengua y van a ver que el paciente no va a poder contactar las piezas dentarias del sector antero superior. Eso nos está indicando de que el frenillo lingual es corto. Y el frenillo vestibular, frenillo labial superior, puede ser a veces de una inserción, baja y ancha e incluso prolongarse hacia la parte anterior del paladar. Y esto nos puede generar la presencia de diastemas, maloclusiones con diastemas. También podemos observar el frenillo labial inferior, que cuando tiene una inserción muy alta, es decir, muy cerca de la papila gingival, esto nos puede traer con el tiempo problemas periodontales. Todas son observaciones que tenemos que hacer a nivel bucal. Seguí nomás, Dani. Examen clínico periodontal. Bueno, es importantísimo evaluar la higiene del paciente. Sobre todo si es que tiene alguna maloclusión y debe ser derivado, el paciente no va a poder iniciar ningún tratamiento de ortopedia y menos de ortodoncia si no ha adquirido un buen hábito de higiene. Fíjense, la presencia de manchas blancas también está contraindicando el tratamiento de ortodoncia.
Vamos a observar también el nivel de inserción gingival. Vamos a hacer el sondaje periodontal. Acuérdense que no se utiliza sonda periodontal en los dientes primarios. Vamos a observar también la inserción de los frenillos. Evaluamos la movilidad dentaria también. Acuérdense que la movilidad dentaria podía ser 0, 1, 2 o 3. 0 era una movilidad normal. Movilidad 1, cuando se movía levemente en sentido vestíbulo-palatino. Movilidad 2 ya era sumada a la vestíbulo-palatina, la mesiodistal. Y movilidad 3 cuando ya se movía incluso en sentido vertical. Eso ya nos está indicando que existen problemas periodontales. Pero en los pacientes niños y en adolescentes que ustedes van a analizar, van a tener problemas periodontales únicamente si tienen alguna alteración de tipo general. Es raro que puedan tener problemas periodontales. Puede ser si es que tienen una muy mala higiene y un problema de reabsorción, pero no es tan común. Bueno, también podemos ver la presencia de exudados inflamatorios. Seguí nomás. Si vemos inflamaciones, bueno, tratar primero todas esas situaciones de inflamaciones, problemas de fístulas. Bueno, y después vemos las arcadas en oclusión, las analizamos de frente, observamos línea media. ¿Se acuerdan cuando hoy decíamos que observábamos la línea media, el plano medio sagital debía coincidir con las líneas medias interdentarias en el maxilar superior e inferior? Porque puede haber coincidencia de líneas interincisivas entre ambos maxilares y no con la línea media facial. Todo eso observamos. También podemos hacer índices. Es muy difícil que hagamos índices, mediciones en forma directa en la boca del paciente. No. Vamos a hacer aplicación de índices, que son mediciones que hacemos en la cavidad bucal del paciente sobre modelos, que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Seguí nomás, Dani. También complementamos eso que vemos, vamos palpando. Por ejemplo, si existen algunas zonas que vemos abultadas, podemos palpar. Vemos si es normal, si es una estructura ósea aumentada o si existe puede existir alguna pieza dentaria retenida. Es decir, que vamos complementando. La palpación puede ser directa con los dedos, con guantes en la boca del paciente, o en forma indirecta a través de una pinza de algodón. Seguí nomás. Y también complementamos lo que observamos en la cavidad bucal con radiografías intraorales. Oclusales, radiografías periapicales simples, seriadas, completas, que nos van a corroborar si lo que estamos viendo en cavidad bucal es o no lo que nos parece. Radiografías extraorales, también como la panorámica, que es quizá la que nos da una imagen más completa y nos permite ver si existen agenesias, dientes supernumerarios. Las radiografías, bueno, nos dan muchos elementos que nos permite conocer al paciente, como la cronología de la erupción, si la edad del paciente coincide con las calcificaciones de las piezas dentarias, persistencia de temporarios, si existe ausencia de algún permanente. Nos permite observar los dientes tratados, si están adecuadamente tratados o existen obturaciones desbordantes o procesos periapicales. ¿Qué más? Seguí nomás, Dani. Creo que ya terminamos. Bueno, decíamos el examen radiográfico también del periodonto también puede ser radiográfico, ¿no es cierto? Y corroboramos lo que vemos en la clínica con lo que vemos radiográficamente. Pero eso vamos a hacer cuando algo nos llama la atención.
Radiografía oclusal también nos sirve como elemento complementario, como decíamos hoy. Seguí, Dani. Radiografía oclusal. Esto es para mostrarle cómo al examen bucal, que lo hacemos a través de la observación y la palpación en forma directa, le agregamos otros elementos complementarios para que nos ayude a diagnosticar. Seguí nomás. Radiografía panorámica. Ya vamos a tener una clase especial de radiografías panorámicas. Otros elementos diagnósticos que son las tomografías axiales computadas, que ahora nos dan imágenes tridimensionales. Sí, seguí nomás. Sí. Fíjense esas piezas dentarias retenidas. Estudio de modelos. Todos son complementarios al examen bucal, pero son realizados en forma indirecta. Fotografías. Las fotografías, ya saben, una imagen frontal en oclusión. Analizamos en las fotografías los maxilares por separado gracias a las fotos oclusales, que la doctora ya les explicó, la doctora Lidia, cómo tenían que hacer la toma de la fotografía. También fotografías laterales. Estas fotografías laterales deben ser tomadas, enfocadas más hacia atrás. Ahí el foco no está bien. Y los elementos indispensables para unas buenas fotografías, ya sean las bucales sobre todo, los elementos auxiliares que son espejos, retractores labiales, retractores de comisuras laterales, derecho e izquierdo, de distintos tamaños. Bueno, no sé si les quedan dudas y quieren preguntar algo. Ahora, yo lo que les quiero aclarar es que la clase que van a tener después de examen facial y bucal, lo van a hacer directamente ya sobre el paciente que ustedes traen, que es el paciente adolescente. Y para eso les vamos a subir al aula, que ustedes van a tener que imprimir y traer al práctico, una guía. Esa guía les va a ir orientando quizás en una forma más sencilla que este teórico, porque este teórico es como que les da un pantallazo de gran parte, no de todo, lo que podemos ver o lo que debemos observar al hacer el examen facial y bucal. Pero eso que ustedes van a imprimir y llevar al práctico es una guía más que les va a facilitar más el trabajo. Sí, pienso que todos ya tienen que tener a esta altura en vista al paciente adolescente, entonces ya van a poder trabajar. Y si no, si todavía no tienen el paciente adolescente, bueno, van a ir viendo cómo trabajan los compañeros o van a ese día que dice que todos preguntaban qué hacían en esa fecha del cronograma que decía examen facial y bucal, van a seguir con sus pacientes niños. ¿Entienden? No quiere decir de que si no tienen el paciente adolescente ese día no se van, o preferentemente traten ya de tener ese paciente y poder trabajar. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo, doctora, tengo una pregunta. Sí. Respecto al examen bucal, usted dijo cuando hablaba del grado de movilidad del diente que no es tan común que los niños tengan problemas periodontales. ¿Por qué se debe eso? Porque es Porque diferente a los generalmente adultos. cuando hay un problema periodontal, y me refiero a un adolescente, el niño, No, hablando, pasa que estamos acá en un teórico de ortodoncia. sí, yo a lo que me Seguí refería nomás cuando explicando, decía, Raquel. ¿cómo? Seguí explicando nomás. Bueno, sigo explicando. En cuanto al problema periodontal en niños chiquitos, hablemos de niños de 6 años
que nosotros, obviamente, si nosotros vemos la movilidad de una pieza dentaria que está por exfoliar, va a tener una movilidad 3, pero no es algo patológico, ni nos está indicando una maloclusión, un factor que va a causar una maloclusión. Sí, sí vemos una movilidad dentaria de tipo 3 en un chico de 13, 14, un adolescente de 13, 14 años, que tenga una movilidad muy marcada, ya nos está indicando algo. Eso no quiere decir de que tengamos que actuar nosotros si no sabemos, pero sí hacer una interconsulta con el periodoncista, porque eso está indicando una alteración que puede ser por una alteración sistémica, un problema hormonal. Los chicos en la adolescencia, 12, 13 años, los cambios hormonales predisponen, acuérdense, a muchos problemas gingivales, movilidad dentaria. Eso ya nos da la pauta de que el niño recibir un tratamiento ortodóntico no va a poder hasta que no se haga una interconsulta con su pediatra, por lo menos un hemograma completo. ¿Entienden, chicos? O sea, a lo que yo voy es cómo a través del examen bucal ustedes van a encontrar cosas que les tienen que servir como señal o como alerta de una alteración. No quise decir de que no puede haber problemas periodontales en un niño o en un adolescente. Si es un niño y tiene un problema periodontal, una movilidad muy grave, es señal de que hay que seguir investigando sí o sí, porque eso no es normal. Puede tener debajo de esa pieza dentaria un hermoso hemangioma, un hermoso tumor, y hay que estudiarlo, hay que analizarlo. No sé si aclaré la duda que preguntaba el compañero. Sí, Doc, gracias. O sea, es más común de que ustedes puedan encontrar problemas periodontales por un trauma oclusal o, por ejemplo, porque tuvo un traumatismo quizás a los 9 años y no fue tratado, no se realizó el seguimiento a ese traumatismo, y después resulta que a los 14 años nosotros observamos la movilidad y vemos como un incisivo se mueve mucho más que otros dientes. Esa es una señal de alerta de que ahí pasa algo, hay un problema periodontal. Y bueno, seguimos analizando y vemos que ese golpe que tuvo a tal edad generó esa reabsorción. ¿Entienden? No sé si quieren preguntar algo más. ¿Alguna otra duda? No, si no hay más dudas o preguntas, vamos a dar por finalizado el momento teórico, Raquel. Bueno, vamos a dar por Vos- finalizado. vos- Bueno, igual, vos- siempre digo que cuando uno se pone a estudiar es que surgen las dudas. Así que estamos a disposición de ustedes si quieren seguir aclarando. Incluso esto lo van a hacer en forma práctica con sus pacientes, así que vamos a seguir este tema, va a quedar súper claro. En cuanto al paciente niño, no es que no le vamos a hacer examen facial, porque a todo paciente que vamos a hacer un estudio integral, tenemos que observarle la cara, hacer examen facial, hacer examen bucal, hacer examen de modelos, de radiografías, si es necesario de radiografías. Vamos a tomar como para hacer este trabajo práctico al paciente adolescente. A ese sí le vamos a hacer el examen facial completo a través de las fotos, a través de mediciones, de la radiografía panorámica. ¿Es así, doctor? Así quedamos, ¿no? Con los chicos. Bueno, bueno, Raquel, vos no sí. salgas de la sala. Ajá. Bueno, vayan saliendo nomás, chicos, ya terminamos el teórico.
Vos no salgas todavía, Raquel, porque quiero saber cómo parar la grabación. Ah, bueno. Fíjate si podés vos. Bueno, Bien. vos sabés que, espérate, yo tuve que desactivar todo cuando vos tuviste. ¿Eh? Hay otra aplicación utilizando su cámara, dice. Bueno, escuchá. Lleva el cursor al puntito donde dice que la reunión se está haciendo grabada y fíjate si te da la